Vamos a la clase número 1 para noveno grado. Vamos con la unidad 7, que es ángulo inscrito y central. El tema es elementos de la circunferencia, teorema del ángulo inscrito. Bien, el primer problema nos pide que en la siguiente circunferencia escribamos los elementos que aparecen dibujados. Bien, tengo acá la circunferencia con los nombres de cada elemento. En primer lugar tenemos el diámetro, y el diámetro es el segmento de recta que parte desde un punto de la circunferencia a otro pasando por el centro. Tenemos el radio, que es un segmento de recta que parte desde el centro hacia cualquier punto de la circunferencia. Luego tenemos la cuerda, que también es un segmento de recta, pero está delimitado siempre por dos puntos, solo que esta no es necesario que pase por el centro, sino que en cualquier parte de la circunferencia. Luego tenemos un arco que está delimitado por dos puntos de la circunferencia, es decir, este con este, y aquí se forma un arco. Ya por último, tenemos la recta tangente, que es una recta que pasa nada más por un punto de dicha circunferencia, y ese punto por donde pasa se le llama punto de tangencia. Ahora bien, entonces, los elementos de la circunferencia son los que se dividen en segmentos, que tenemos el radio, el diámetro y la cuerda. Las rectas, que nada más solo tenemos las rectas tangentes, y el arco de la circunferencia. Ahora, nos piden que demostremos que el ángulo BOA es igual a dos veces el ángulo BPA cuando el centro queda de algún lado del triángulo BPA. Tenemos acá nuestro triángulo BPA, así como el triángulo OPA. Este triángulo tiene una característica especial, y es que está formado por radios de la circunferencia, que son los radios los que parten desde el punto central hasta un punto de la circunferencia. Y como este triángulo tiene dos radios, es decir, este de acá con este de acá, es decir, el lado PO con el lado OA son iguales por ser radios. Entonces, como este triángulo tiene dos lados iguales, sus ángulos internos correspondientes a esos lados van a ser iguales. Por lo tanto, este triángulo es un triángulo isósceles. Bien, el ángulo BOA es un ángulo exterior al triángulo OAP. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Y lo que sucede es que este, al ser un ángulo externo, va a ser igual a la suma de los ángulos opuestos internos de ese triángulo. Es decir, va a ser igual a OPA más PAO, que es lo que tenemos acá escrito. Pero ¿qué pasa con estos dos ángulos? Dijimos que eran iguales, es decir, este ángulo es igual a este otro ángulo, por lo tanto los puedo sumar. Estoy diciendo lo siguiente: como acabo de decir, como son iguales, los puedo sumar y nada más voy a dejar expresado en términos de un ángulo, que puede ser PAO o también pudo haber sido OAP, pero siempre dos veces porque es el mismo. Ahora bien, lo que yo sé es que el ángulo PAO, al ser igual que el OPA, va a ser igual también que el ángulo BPA, ¿sí? Porque lo comparten este mismo lado. Entonces yo puedo colocar que el ángulo BPA es igual al ángulo OPA y a su vez es igual al ángulo PAO. Entonces, ya teniendo esa nomenclatura, yo acá puedo sustituir y colocar lo siguiente: que el ángulo BOA va a ser igual a dos veces el ángulo, como aquí lo puedo cambiar por esto, BPA, porque son iguales. Entonces, de forma más simple estoy diciendo que este ángulo central, se llama ángulo central porque está comprendido desde el centro, va a ser igual a dos veces este ángulo que tenemos acá también interior, que es pequeño. Entonces, en los ángulos inscritos cuyos lados coinciden con el diámetro de la circunferencia, se cumple que la medida del ángulo central que subtiene el mismo arco es el doble de la medida del ángulo inscrito. A modo de ejemplo, digamos que nos piden encontrar el valor de este ángulo siempre y cuando tengamos este ángulo de acá. Estamos diciendo encontrar el valor de BOA.
Entonces, ya teniendo los valores, sustituimos en la forma que acabamos de encontrar o la ecuación. Es decir, el ángulo BOA es igual a X. Acá colocamos el igual, 2 por el ángulo BPA. ¿Quién es el ángulo BPA? Es 30 grados. Entonces, acá nada más solo opero, sería 2 por 30, eso es 60. Por lo tanto, el ángulo BOA mide 60 grados. Bien, ahora nos pide que demostremos que el ángulo BOA es igual a 2 veces el ángulo BPA cuando el centro está dentro del ángulo BPA. Bien, tenemos nuevamente acá nuestra circunferencia comprendido por varios segmentos que son arcos y radios. Para poderlo demostrar vamos a hacer lo siguiente, vamos a trazar un diámetro desde el punto P, pasando por el punto O hasta un punto de la circunferencia. ¿Sí? Esto es un diámetro. Vamos a colocarle acá un punto Q. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros solo nos fijamos en esta parte del Q, P, A y O, e ignoramos esta parte, tenemos nuevamente lo que ya demostramos arriba, que es que el ángulo QOA es 2 veces el ángulo QPA. Y lo tenemos acá escrito. Nuevamente, si ignoramos esta parte y dejamos nada más esto, llegamos a la misma conclusión, que el ángulo QOB es igual a 2 veces el ángulo QPB. Bien, ya teniendo esa parte resuelta, veamos lo siguiente. Y es que el ángulo AOQ, si yo le sumo el ángulo QOB, ese me va a dar el ángulo AOB, que es lo que tengo anotado acá, es decir, este pedacito de ángulo más este pedacito de ángulo me da el ángulo mayor. Ahora también veamos lo siguiente, y es que el ángulo APQ es este pedacito de acá. Si yo le sumo el ángulo QPB, que es este otro pedacito de acá, me va a dar el ángulo APB, es decir, esto que tengo escrito justamente acá. Vuelvo a recapitular, es este pedacito de ángulo con este otro pedacito de ángulo me forma el ángulo más grande entre ellos. Bien, lo que puedo hacer ahora es decir que el ángulo AOB, que es el que tengo acá, es la suma de estos dos pequeños, pero esos pequeños me valen 2 veces el QPA y 2 veces el QPB, es decir, lo voy a sumar así, doble del ángulo QPA más el doble del ángulo QPB. Muy bien, ahora yo saco factor común acá 2, recordemos eso, y me queda dentro nada más el ángulo QPA más el ángulo QPB. Y como anteriormente dijimos que el ángulo QPA y el ángulo QPB, que son estos dos vasitos, me da el ángulo mayor, que es el APB, lo puedo sustituir. Y tengo 2 veces el ángulo APB, que es igual al ángulo AOB. Si se fijan, uno podría decir que no es la misma expresión, pero como un ángulo se puede leer de distintas formas, yo lo puedo leer como AOB o BOA. Entonces es lo mismo, AOB, BOA. Y lo mismo acá, APB, BPA. Entonces es la misma expresión. Entonces, en los ángulos inscritos que tienen en el interior el ángulo central, que subtiene el mismo arco, también se cumple que la medida del ángulo central es el doble de la medida del ángulo inscrito. Entonces acá nuevamente, yo quiero encontrar el ángulo X, que es el AOB, a partir del ángulo acá, que tenemos que vale 35, que es el ángulo APB. Nada más sustituyo los valores que ya conozco. Es decir, el ángulo BOA vale X, eso va a ser igual a 2 veces, ¿quién es el ángulo BPA? BPA es 35. Lo sustituyo. Y eso me va a dar X igual a 70 grados. Bien, ahora nos pide demostrar que el ángulo BOA es igual a 2 veces el ángulo BPA cuando el centro está fuera del ángulo BPA. ¿Y qué es lo que pasa acá?
De forma análoga a lo que venimos viendo y a lo que ya demostramos, este también es cierto. Entonces, en una circunferencia, para cualquier ángulo inscrito que se cumple que la medida del ángulo central es el doble de la medida del ángulo inscrito que subtiende el mismo arco. Además, los ángulos inscritos que subtienden el mismo arco tienen igual medida. Entonces, dicho de otra forma, bien, nos pide encontrar el ángulo X y sabemos el ángulo BPA. Nuevamente, para encontrarlo, pues sustituimos los valores que ya conocemos, y es que el ángulo BOA, que está aquí BOA, vale X, va a ser igual a 2 veces el ángulo BPA. ¿Quién es el ángulo BPA? 33 grados. Entonces, yo multiplico 2 por 33, eso es 66 grados.